Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público y profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es la columna del Movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Es un gusto estar nuevamente con ustedes como hacemos cada 2 miércoles, cada 2 semanas, en esta columna que hemos dedicado mayormente a temas históricos y a temas de la ciencia política y de la política. Quería recordarles antes que nada que estas columnas naturalmente salen por Radio Continente a esta hora, que puede escucharse esta columna y el programa en general de Controversias por la radio de forma tradicional y también por internet en la página web de Radio Continente. Y también quería decirles que estas columnas yo las subo al canal de YouTube del Movimiento Verdad, que ustedes pueden buscar en YouTube, Movimiento Verdad, y se pueden suscribir a ese canal. Así como también son subidas a la revista Verdad, revistaverdad.com en internet. También pueden contactarse conmigo al correo electrónico verdadrevista@hotmail.com. Dicho esto, pasamos al tema de fondo de esta columna, que va a tener que ver justamente con la ciencia política analizada científicamente, por decir así, de forma objetiva, dejando de lado todas las cuestiones de índole mucho más subjetivo o emocional o hasta partidario que puedan tomarse. El evento en el que me voy a centrar es el siguiente. El pasado 7 de diciembre, Castillo, presidente del Perú, intentó dar un golpe de Estado en su país. Y este hecho, por supuesto, que como les decía, puede ser analizado de un punto de vista científico, como intentaré hacerlo yo, y puede ser analizado también desde el patético punto de vista partidario y de la politiquería, como se hizo aquí en el Uruguay y prácticamente en todo el mundo. Por supuesto, Castillo es un hombre de izquierda, es un hombre marxista, detestable, por tanto, hombre de izquierda, hombre marxista, pero yo no voy a caer en esa tontería, en esa tontera de decir que, bueno, como es un tipo de izquierda, ay, qué feo que es un golpista, ay, qué horrible, claro, es de izquierda, mirá lo que hacen los comunistas, porque en sí el hecho no es intrínsecamente condenable. Científicamente, dar un golpe de Estado no es intrínsecamente condenable. Muchos golpes, por ejemplo, el dado aquí en el Uruguay por el general Lorenzo Latorre, fueron reclamados por la población uruguaya y fueron absolutamente beneficiosos el estado de dictadura para la población de nuestro país, por ejemplo, modernizando nuestro país, como no podía hacerlo en una democracia liberal. Por definición, hubo que recurrir a la dictadura y se modernizó el Uruguay a través de la dictadura de Lorenzo Latorre. Quiero decirles, no voy a entrar en los comentarios peyorativos y tontos y que la derechona diga, ay, mirá, este hombre da un golpe porque es de izquierda, los de izquierda son todos malos, dan golpes, porque repito, no es ese el planteo, ni los golpes son todos malos. No entremos en esas caricaturas y en esos infantilismos. Analicemos este tema científicamente. Así que, decía, este hombre Castillo intentó dar un golpe de Estado en Perú la semana pasada. Este va a ser el punto de análisis de mi columna. En primer lugar, ¿por qué da el golpe Castillo? ¿Cuál es su fundamento? Porque Castillo asevera de que no puede gobernar su país. Castillo, presidente peruano, está en minoría en el poder legislativo, en el Parlamento, y llevaba meses acusando al Parlamento de hacerle una oposición desleal que no le permitía gobernar su país. Y este es el primer punto.
Muchas veces pasa esto con la democracia liberal y el sistema parlamentario. Es un sistema que muchas veces, en vez de aplicar el gobierno, aplica el desgobierno, sobre todo en las cámaras parlamentarias, en las charlatanas y logomáticas cámaras parlamentarias que muchas veces son ineficaces, son ineficientes y no permiten un gobierno firme, un gobierno de largo plazo, un gobierno eficaz. Entonces, el punto que denuncia Castillo es cierto, ¿no? Él se encuentra en minoría como presidente, la Cámara no le permite gobernar y de ahí que él haya intentado dar este golpe, que como veremos fue un golpe muy tonto, el golpe tonto de Castillo podríamos denominarlo. Repito, no de forma peyorativa, sino de forma científica, por lo que veremos a continuación. Así que este es el primer punto. Castillo intenta dar el golpe porque no tiene el apoyo del poder legislativo, porque no tiene el respaldo, porque no tiene las mayorías parlamentarias correspondientes para poder gobernar. Y esto es algo, y esto es lo que intento remarcar, típico dentro del esquema de la tripartición de poderes y dentro del esquema de la república y de la democracia liberal. Es algo que ha pasado mucho y que por eso ha dado lugar también a los golpes de Estado. Segundo punto, la política en el país hermano Perú, la política partidaria, se encuentra muy, pero muy fragmentada. Está todo muy fragmentado en el Perú, retrata el diario El País de Madrid. Apenas si existen los partidos políticos constituidos, la política está muy fragmentada. Es un caos, en una palabra, y esto lo digo yo, la política en el país hermano peruano. Es un caos. Es un caos que se genera connaturalmente, que es una consecuencia lógica, que no es un accidente, sino que es una consecuencia lógica de la democracia liberal. Sobre todo la democracia liberal aplicada en estas tierras, en estos pagos, en estos países hispanoamericanos, como bien retrataron estudiosos del tema, como por ejemplo el oriental Alberto Zunfelde. De ahí que en nuestras tierras hispanoamericanas sea algo muy común la dictadura y el golpe de Estado. No estamos preparados o no estamos acostumbrados a un sistema democrático como que se quiso imponer o republicano como el que se quiso imponer tras las revoluciones independistas. Por eso esta anarquía tan típica que se vive en estas tierras y en este caso como se vive hoy en el Perú. Tercer y última conclusión, y probablemente la más importante de este hecho. El golpe loco, decía yo, de Castillo, que prestamente terminó apresado, y valga el juego, si se quiere, de palabras, terminó detenido. Intentó dar un golpe el presidente y terminó muy pronto, como decía, detenido por las fuerzas del orden. El País de España titula: los militares de Perú dieron la espalda a Castillo. Por eso Castillo fue muy pronto apresado. ¿Y a qué voy con esto? Esta es una conclusión también científica y de la ciencia política que siempre remarca el querido coronel José Carlos Araujo desde esta emisora y hace muchísimos años. La soberanía, queridos escuchas, no está en el pueblo, es una ficción. No existe la soberanía popular que fue un invento del ingrato Juan Jacobo Rousseau, de ese hombre nefasto que fue Juan Jacobo Rousseau, como diría José Antonio Primo de Rivera. La soberanía no está en el pueblo, la soberanía está en la fuerza. En la fuerza está la soberanía, no en el pueblo. Y por eso titula así El País de Madrid. Y por eso fue lo que ocurrió
en el Perú hace algunos días. Los militares de Perú dieron la espalda a Castillo. Por eso el presidente no pudo dar el golpe de Estado que pretendió dar y por las razones que quiso esgrimir y que esgrimió. Si los militares de Perú hubieran respaldado a Castillo, no duden de que Castillo hubiera dado felizmente y con un final feliz su golpe de Estado. Pero la fuerza, donde reside realmente la soberanía, la fuerza que son los militares, no le dieron el apoyo, le dieron la espalda. Y por eso terminó Castillo rápidamente detenido. Esa es la conclusión más importante y repito, es en la que insiste el coronel José Carlos Araujo. La soberanía no está en el pueblo, la soberanía está en la fuerza. Si los militares hubieran respaldado a Castillo, el golpe se hubiera consumado. Pero los militares no lo respaldaron y el golpe no se consumó. De nada hubiera servido y nada hubiera sido tenido en cuenta la opinión del pueblo, del populacho, la soberanía popular, si los militares respaldaban el golpe de Castillo. De nada hubiera servido la opinión de la gente si la gente hubiera estado en contra del golpe, y a esto voy, si la gente y el pueblo hubiera estado contra el golpe de Castillo. No obstante eso, si los militares los respaldaban, el golpe se iba a consumar. Esa es la conclusión trascendental, objetiva y científica que tiene este hecho acaecido en la vecina República Peruana. La soberanía está en la fuerza, la soberanía está en la fuerza, la soberanía está en la milicia. Si los militares quieren golpe, va a haber golpe. Espero que esto haya quedado claro, que esta conclusión que se extrae de este hecho de la semana pasada haya quedado clara. De ahí que yo dijera que fue un golpe loco el de Castillo, porque Castillo no tuvo en cuenta, no pensó, su cabeza bolchevique no pensó que para hacer un golpe de Estado requiere a la fuerza que lo acompañe. No se le pasó por su bolchevique cabeza, los militares no lo acompañaron y su golpe no se consumó. Moraleja, la soberanía está en la fuerza, no en el pueblo. Muchas gracias.